Muy buenos días a todos. Agradecerles otra vez por su presencia. Para aquí, nosotros en Avantec, una de las filosofías que tenemos es apoyar el desarrollo profesional, ¿no? Tanto de nuestros socios integradores, nuestros partners y por supuesto de todas aquellas personas interesadas en crecer profesionalmente. Y sobre todo por la incertidumbre que tenemos actualmente, por todo lo que nos está sucediendo, la crisis, creo que es de vital importancia conocer y tener esos conocimientos necesarios para tomar decisiones de la mejor manera. Por esa razón, decidimos tratar de cambiar un poquito el modelo de los webinars que estábamos teniendo y en lugar de hablar de nuestras soluciones, quisimos hablar sobre temas de negocios, sobre temas más relacionados con marketing, para precisamente apoyar esta iniciativa y pues en la medida de lo posible lograr nuestros objetivos a pesar de lo que nos está pasando. En esta ocasión vamos a terminar esta serie de bloques con este tema que a mi parecer es de vital importancia hoy en día, el tema de diferenciarse en un mundo altamente competitivo. Y para comenzar me gustaría primero contextualizar qué es la diferenciación y por qué es tan importante, ¿no? La globalización, la disponibilidad de conexión y el desarrollo económico han propiciado el aumento de ofertas, eso lo sabemos todos. Y en ese sentido va desde productos, servicios, diversos negocios o modelos de negocios, también el entretenimiento. ¿Qué es lo que propicia que haya una alta competitividad por tratar de vendernos algo? En este sentido, pues hay investigaciones que también nos dan una perspectiva y la que nos permiten saber con certeza que es una realidad tal cual. En este caso, me gustaría presentarles una investigación de una empresa que se llama Sancho BBDO, localizada en Colombia, es una agencia muy importante de marketing, en la que hizo una investigación muy interesante. Ellos trataron de determinar aproximadamente cuántos mensajes publicitarios nosotros estamos expuestos al día. Y la cantidad fue verdaderamente impresionante. En su conclusión, dijeron que estábamos expuestos aproximadamente entre 3,000 a 5,000 mensajes publicitarios al día. Sé que suena a un número bastante grande porque nosotros en realidad no percibimos todos los mensajes. Afortunadamente tenemos un sistema atencional que nos permite ignorar aquello que no es verdaderamente importante. Sin embargo, esto nos permite saber la cantidad de personas que están tratando de llegar a nosotros. Y para esto me gustaría comentarles desde la perspectiva de una persona que es reconocida en el mundo del marketing, Seth Godin, el gurú del marketing contemporáneo, cuáles son los beneficios de aprender a diferenciarte, que es algo que creo que todos deberíamos tratar de hacer en nuestros respectivos trabajos. Primeramente, ya no hay problemas sencillos por resolver, pero sí infinitas maneras de sorprender. ¿A qué nos referimos con esto? Que actualmente las necesidades básicas ya están cubiertas. Y es cierto, se crean nuevas necesidades, se crean nuevos deseos, eso es un hecho. Sin embargo, es más complicado, es más laborioso y requiere muchos recursos identificar una necesidad que todavía no ha sido satisfecha. Y en cambio, si nosotros nos esforzamos y nos enfocamos, por tratar de tener algún diferenciador que no tenga otra persona, a pesar de que tengas el mismo producto, el mismo servicio, sales ganando. Porque a pesar de que ofreces lo mismo, las personas, las empresas, van a voltearte a verte a ti, porque ofreces a lo mejor lo mismo, pero de manera distinta. O tiene algo en particular que te ayuda a diferenciarte. Eso es lo que nos comenta Seth Godin en este aspecto. Otro beneficio importante es el precio. ¿Por qué? Porque pasa a segundo término. Cuando tú ya tienes un diferenciador y te haces de alguna manera único en el mercado, tienes la posibilidad de cobrar más por lo que tienes o por lo que ofreces. En este caso, hay algunas cuestiones que influyen mucho en las personas para pagar más. Una de ellas es un extremo diferente. ¿Aquí quiere decir con esto? Que hay algo totalmente nuevo. Y esto es algo difícil de lograr, pero tienes la certeza de que si eres verdaderamente diferente, puedes cobrar más. Otra cuestión muy importante, y que de hecho el mismo Seth Godin lo dice en su libro Esto es Marketing, es el relato. Cuando tú no solamente te enfocas en vender algo bueno, sino también tratas de crear una historia de trasfondo, esto te permite también tener la oportunidad de pedir más por aquel producto o servicio. ¿Por qué? Porque las personas se sienten identificadas con lo que ofreces.
o con la manera en que haces los negocios. Y esto es algo que la gente premia y no le pesa pagar más por esa cuestión. Por supuesto, la escasez es algo que propicia el que nosotros paguemos más. Entonces es algo que también tenemos que considerar. Y la atención. ¿A qué se refiere la atención? La atención es cuando nosotros identificamos algo, una oferta, y de acuerdo a lo que ofrece, lo que explica, lo que hace, nosotros no solamente tenemos la necesidad, sino ya nos sentimos incómodos porque no tenemos eso o porque no hemos ido a ese lugar. Cuando generas esa atención, que debe ser una atención sana y responsablemente, también te da la oportunidad de cobrar más. Entonces, desde esa perspectiva, la diferenciación te ayuda en ese aspecto. ¿Cuál otra cuestión es relevante? Que es más probable que los clientes hablen de ti. Esto es algo también muy importante hoy en día. No sé si les ha pasado, yo creo que sí, y no es porque seamos personas negativas, pero normalmente nosotros tendemos a decir lo negativo de las cosas, sobre todo cuando pagamos por algo. ¿Y esto por qué sucede? Porque nosotros nos sentimos con el derecho a la hora de pagar algo, puede exigir y que cumplan nuestras expectativas. Y en la línea que es muy delgada, en la que no te permiten o no te cumplen tus expectativas, lamentablemente nosotros tenemos que desahogarnos y de alguna manera lo hacemos diciendo las cosas negativas. Entonces, las personas hablarán solamente de algo en dos cuestiones principalmente. Cuando no cumple sus expectativas, que es algo muy común y que solemos hacer, o, por el contrario, cuando pasa algo extraordinario, fuera de lo común, que es algo más complicado de hacer. En esta cuestión les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros cuando viajamos en avión, normalmente nos preguntan a la hora que llegamos a nuestro destino, oye, ¿y cómo te fue? ¿Y qué es lo que decimos? Si nos fue bien, simplemente decimos, bien, no tuve ningún problema, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se retrasa el avión? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos dan solamente cacahuates o ni siquiera nos dan algo de comer? Sí que lo decimos y lo externamos. Entonces, nos damos cuenta ahí que es difícil que las personas hablen maravillas de nuestro producto o nuestra oferta si nosotros no les damos de qué hablar. Y para que hablen ellos, tiene que ser algo extraordinario, algo único, fuera de lo común, superar sus expectativas. Sé que suena difícil, sé que suena complicado, pero la realidad es que no. Podemos diferenciarnos de maneras muy sencillas. Y otro punto importante en cuanto a los beneficios es que la diferenciación nos permite captar la atención. Esto es algo muy relevante. Me gustaría contextualizarlos un poco en este tema porque lamentablemente ahorita, por tantas ofertas que hay en el mercado, tanta publicidad que hay, el recurso de la atención es algo o es muy valioso para las empresas hoy en día, pero también es algo muy limitado. Entonces nos enfrentamos a dos cuestiones. Una es que muchas personas están buscando nuestra atención y otra es que también la atención es limitada. De hecho, hubo una investigación muy interesante por parte de Microsoft. Es una investigación que realizaron en el 2015 y se llevó a cabo en Canadá. Esta investigación es acerca de la atención de las personas. Se reunió un grupo representativo y los expuso ante diferentes escenarios cotidianos donde ponían a prueba sus diversos tipos de atención. ¿Cuál fue su conclusión? Que a diferencia de algunos años atrás, donde ya se habían hecho investigaciones, los lapsos de atención de las personas cada vez se van reduciendo más. Sí, cada vez es más difícil para nosotros poner atención. Eso es un detalle que tenemos que considerar, porque ya no solamente tenemos que hacer algo bueno de calidad, sino también que capte la atención de las personas. En este caso, la diferenciación ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nosotros biológicamente y antropológicamente hemos evolucionado y nuestra atención era un instrumento de supervivencia, ya que nos permitía identificar de manera rápida cuando había algo fuera de lo común. E instintivamente nosotros volteamos aquello que para nosotros, al ser algo novedoso, representaba algo que podría ponernos en riesgo. Entonces ya de manera instintiva, aquello que nos da o nos sorprende, algo novedoso, nosotros volteamos a ver qué es. Por esa razón también es un beneficio más a la que le podemos sumar al tema de la diferenciación. En este caso, una vez que ya tenemos claro los beneficios, vamos a platicar un poquito de los diferenciadores tradicionales. La manera en que normalmente las personas, los independientes, las empresas, las marcas,
trataban de diferenciarse. La primera, precios bajos. Por lo regular nosotros pensamos que si hay dos ofertas con la misma calidad, nos vamos a ir por aquella que tenga el precio bajo. Y en muchas ocasiones sí es cierto. De hecho, en productos básicos, pues normalmente nos vamos por la opción más barata, ¿no? Sin embargo, también sabemos que eso ya no es algo tal cual. ¿Por qué? Porque hay empresas que saben y manejan muy bien su imagen corporativa, crean un relato tal cual, una historia, y pueden vender algo de la misma calidad, pero a un precio mayor. Y el detalle de este tipo de diferenciador es que también no es fácil hacerlo, ya que necesitas un gran volumen de productos, manejar grandes cantidades de stock, sistemas logísticos complicados. Por lo tanto, es un diferenciador que sí puede funcionar, pero no es muy práctico hoy en día. ¿Cuál otro diferenciador tradicional hay? Mayor calidad. Este diferenciador, de hecho, en su momento fue bastante utilizado y era basado en gran medida en una ley de Juan Bautista VI que dice, toda oferta crea su propia demanda, la cual infiere que si la oferta es de calidad, tendrá su respectiva demanda. Lamentablemente ya no es tan sencillo. Al haber tantas opciones y generalizar el deber ser, el ofrecer algo de calidad para las personas pues simplemente no es suficiente, ¿no? Es como decir, ok, si no funciona, pues es tu problema. Debe de funcionar porque yo estoy pagando por algo que funciona. Entonces ya no es un diferenciador tan claro o tan impactante como otros. Y por último, no menos importante, es la innovación disruptiva. Esta, de hecho, es la más complicada de hacer. Es la que requiere más recursos, la que requiere más personal, más investigación. Pero también es cierto, es el diferenciador que más notoriedad puede tener y más impacto. A esta nos referimos simplemente a aquello que es totalmente nuevo y no hay nada semejante a él, ¿no? Ya sea un producto, ya sea un modelo de negocio, también lo puede hacer, entre otras cuestiones. El problema aquí, como lo digo, no cualquiera tiene la capacidad de diferenciarse de esta manera. Por lo que es algo que tenemos que tomar en cuenta, ya que es algo complicado de hacer. Tomando en cuenta lo que ya comentamos, me gustaría pasar a dos puntos de vista en cuanto a las estrategias que se pueden llevar a cabo para diferenciarse. Hay dos grandes rubros. Puede ser la diferenciación centrada en la oferta. Y esta tiene tres vertientes principales. Si tú ofreces un producto, una oferta, la oferta me refiero a cualquier cosa que se ofrece, que puede ser de servicios, productos, tangibles, entretenimiento, modelos de hacer negocio, trabajos independientes, etc. Si tu oferta es diferente en cuanto a características físicas, puede ser, por ejemplo, en cuanto al tamaño, la forma, el color o la tecnología, ¿no? En este rubro, por ejemplo, entran mucho los smartphones. Difícilmente van a tener otro diferenciador que no sea este tipo de diferenciador, vaya la redundancia, que son características físicas. ¿Por qué? Porque normalmente o cambian capacidades tecnológicas en cuanto a la cámara, software operativo, el nivel de almacenamiento, etcétera, etcétera. Y en cuanto al tema físico, pues se le agrega más cámaras, ¿no? Y ahorita hay de que smartphones con, no sé, 4 cámaras. Entonces, los diferenciadores que utilizan mucho este tipo son los smartphones, por ejemplo. También hay otro que es el rendimiento de la oferta, que también funciona tu oferta. Puedes diferenciarte en eso. En este caso, la fiabilidad, la consistencia, incluso el sabor, la rapidez, la duración o la seguridad son aspectos que pueden diferenciarte si verdaderamente rindes en esos rubros. Aquí en México hay una cadena de restaurantes que se llama Carnes Garibaldi, que de hecho tiene el récord Guinness de ser las carnes en su jugo servidas más rápidas en el mundo, ¿no? En realidad ni siquiera tardan minutos. En cuanto llegas, te sientas, pides y rápido te traen tu comida. Ese es el diferenciador, ser el más rápido del mundo. Probablemente no sean las carnes en su jugo más buenas, ¿no? Por el que haya más. Pero incluso este tema de ser más rápido les ha ayudado a tener una notoriedad bastante importante, ¿no? Y no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. ¿Y cuál otra cuestión centrada en la oferta hay? Los complementos, ¿no? En este caso puede ser rapidez de la entrega, la flexibilidad, el servicio postventa. En el sector, por ejemplo, de telecomunicaciones, de bioseguridad, el servicio postventa es algo muy importante porque las tecnologías pues son tecnologías complejas, ¿no? Y se necesita tener la seguridad. Esos pueden ser diferenciadores. En este caso, Amazon, por ejemplo, también en su momento lo hizo. Al
formar un complejo sistema logístico en el que tenía un stock bárbaro, tenía la posibilidad de hacer entregas prácticamente al día siguiente. Y en su momento eso fue un gran diferenciador. El detalle de estos diferenciadores es que son diferenciadores centrados en la oferta. Por lo tanto, se requiere cierto nivel de inversión y cierto nivel de investigación para que verdaderamente puedas ser diferente a la competencia. Sin embargo, hay otros tipos de diferenciadores, que este es el otro enfoque que quiero comentar, que es la diferenciación centrada en el cliente. Y estas, tienen una gran ventaja. Pueden ser diferenciadores que no necesitan un gran nivel de inversión, que no necesitan grandes investigaciones o grandes recursos humanos, pero sin embargo pueden ser igual de influyentes que los diferenciadores centrados en la oferta. Hay una manera, por ejemplo, de hacer negocio. Hay un caso específico, quiero darles de ejemplo en este aspecto, y es el caso de IBM, ¿no? ¿Qué puede ser diferente que aporte valor? IBM en 2003 cambió su modelo de negocio y la manera de hacerlo. Antes estaba basado en ofrecer tecnologías que eran más enfocadas en el hardware, ¿no? En ese caso, vendió su unidad de desarrollo de PCs a Lenovo, los discos duros se los vendía a Cisco y las impresoras a Lexmark. Entonces, ellos se enfocaron ahora, en lugar de fabricar, en ofrecer servicios innovadores y soluciones de tecnologías de la información. Así que en su momento se convirtió en la compañía de outsourcing, de consultoría y de servicios de recuperación de datos empresariales más grande del mundo, dando un vuelco total a los tipos de modelo de negocio conocidos hasta entonces, porque no había una empresa grande que se dirigiera a ese tipo de negocios. Otra cuestión que puede diferenciarte bastante es la manera de comunicarse. Esto es algo muy sencillo, pero créanme que tiene una gran influencia en las personas. Por ejemplo, Gatorade se dirige a su público como si fueran deportistas, ¿no? Tal cual. Y aunque ni siquiera puedas dar una carrera de 2, 3 kilómetros para Gatorade, tú eres un deportista y te trata como tal. ¿Qué hace Coca-Cola, por ejemplo? Siempre que ves los comerciales de Coca-Cola, por lo regular te sientes o familiarizas temas de felicidad, hermandad y cariño. Coca-Cola te habla bonito, te habla de una manera en la que te sientes cálido, ¿no? Hasta cierto punto con cariño, y propicia ese tipo de pensamientos. Y lo hace de tal manera que siempre ya lo estamos relacionando con esas cuestiones. Por eso se diferencia, ¿no?, del resto. Y es una manera de comunicar diferente a otras marcas de refresco. Otro tema que es bastante importante, sobre todo en las ofertas que tienen que ver con entretenimiento y establecimientos, es la experiencia. Y es algo que sí o sí tiene que ver un establecimiento, un inmueble como tal. Es algo muy importante y son cuestiones muy básicas, ¿no? Pero creo que muchas veces también se puede hacer con simplemente productos o servicios, por ejemplo. Se puede crear una experiencia tal cual, ¿no? Un ejemplo sencillo es cuando comenzaron a mandar los productos que se compraban en internet con un packaging que era personalizado. Y agregabas una tarjeta plateada que venía a tu nombre y te decía felicidades por comprar este producto, por ejemplo. Qué bien se sentía, ¿no? Seguramente más de uno ha tenido ese tipo de productos y eso es crear una experiencia. Ya no solamente es que llegue el producto, sino lo que hace sentir el producto cuando lo abres, cuando te llega. A eso se refiere, por ejemplo. Y por último, la generación de un relato. Como les comentaba, esto es algo que habla mucho Seth Godin en su libro Esto es Marketing y le da mucho hincapié porque verdaderamente es muy influyente también en las personas. Y eso es algo que muchas veces pasamos por alto. Sin embargo, cuando tú tienes la posibilidad de generar una historia en la que las personas se sienten identificadas a la hora de consumir tus servicios, de hacer negocios contigo, ya las cuestiones básicas no solamente las estás satisfaciendo, sino son temas o necesidades más trascendentales, ¿no? Hay un ejemplo sencillo en el que nosotros como Avantec nos basamos y es que a nuestros clientes que son integradores, obviamente tratamos en la medida de lo posible de satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Cuestiones de financiamiento, las cuestiones logísticas, ofrecerles soluciones de alta calidad, etcétera, etcétera. Pero también quisimos tratar de apoyarlos en temas o necesidades más trascendentales. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el plan de desarrollo profesional que tenemos, en el que al contar con un alcance con el TEC de Monterrey, aquellos partners que tenemos, pues les ofrecemos la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente tomando cursos, certificaciones, etcétera. Este
es un punto que va más trascendental, ¿no? Que ya no son las cuestiones más básicas. Y lo complementas con el relato que tú estás tratando de dar o que las personas perciban. Una vez dicho lo anterior, me gustaría aterrizar un poquito todo lo que hemos visto en algo que tiene que ver con neuromarketing y que verdaderamente es algo muy importante. Ya conocemos los beneficios de los diferenciadores, conocemos algunas estrategias por las cuales nosotros podemos tratar de diferenciar ya sea nuestro producto, nuestra oferta, nuestro servicio, y tenemos dos perspectivas, ¿no? De acuerdo pues al sector y al modelo de negocio en el que estamos. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que dicha diferenciación tiene que nacer o debería de nacer de un conocimiento que ya es algo totalmente investigado y que se ha comprobado no solamente con teorías, sino también con investigaciones científicas. Y es el tema del neuromarketing, específicamente en los tres cerebros. Seguramente ya varios han escuchado de este tema. Es algo que ha dado a conocer mucho Jürgen Klarich. Y es que nosotros tenemos, o podemos denominarlo, tres tipos de cerebro. El primero es el reptiliano, el cerebro que decide. Este se encarga de las funciones primarias, la respiración, la digestión y la reproducción. Este es el tipo de cerebro que tienen todos los reptiles. Por esa razón, no tienen o se piensa que no tienen la posibilidad o la capacidad de generar sentimientos y viven por instinto y supervivencia totalmente. Nosotros, al ir evolucionando, teníamos ese tipo de cerebro. Después, en el transcurso de evolución, llegamos al cerebro límbico, que es el cerebro que siente. Este se encarga de las funciones emocionales, como lo son los sentimientos, las relaciones y la expresión. Este, por ejemplo, al ir evolucionando, los mamíferos lo desarrollaron. Y, por ejemplo, sabemos que los perros tienen la capacidad de sentir, sabemos cuando sufren. Y un sinfín de mamíferos. Nosotros desarrollamos esto de tal manera que también no solamente podemos sentir, sino establecer relaciones y expresarnos de acuerdo a lo que sentimos. Y por último, que este fue el último cerebro que hasta ahorita hemos llegado a desarrollar, es el neocórtex, es el cerebro que piensa. Nosotros, como seres humanos, nos diferenciamos pues de todos los seres vivos por este tipo de cerebro, porque ya tenemos la capacidad no solamente de aprender, de comunicarnos y de hacer movimientos voluntarios, sino de razonar, que eso es algo muy importante. ¿Qué es lo relevante en este aspecto? Que cada uno de estos cerebros tiene una influencia en nuestra toma de decisiones. Ya se ha comprobado que de hecho la mayoría de nuestras decisiones no están tomadas de manera racionalmente, sino que se basan en instintos y en temas emocionales. Ahora, ¿cuál de estos cerebros creen ustedes que podrá ser el que tenga más influencia en nuestras decisiones día con día? Pues es el reptiliano. ¿Por qué? Porque de hecho, de manera ordenada, el reptiliano es el cerebro que está de manera más inconsciente en nosotros. Por lo tanto, ni siquiera percibimos que estamos tomando decisiones por instinto, ¿no? Pero en el trasfondo lo estamos haciendo. Entonces, a lo que voy, ¿qué importancia tienen? Si tu diferenciador se basa en algunos de estos cerebros, tiene mayor probabilidad de tener éxito, porque estás atacando cuestiones que van desde el instinto, desde lo emocional y desde lo racional. El reptiliano principalmente puedes atacar el aspecto de supervivencia en cuestiones de seguridad y confianza y el aspecto sexual, porque también es algo instintivo a nosotros. Por esta razón, y es algo que las aseguradoras manejan de manera bastante, saben cómo llegar y cómo vender algo que es muy complicado, ¿no? Estás comprando algo que todavía no lo vas a usar y no sabes si vas a llegar a necesitarlo, pero atacan muy bien el cerebro reptiliano. El segundo cerebro, que es también muy influyente, es el cerebro límbico, el sistema emocional. Y eso es algo que también nosotros conocemos bastante. Si nuestro diferenciador se basa y ataca este cerebro, vamos a tener también muchas probabilidades de tener éxito. Por último, pero sin ser el menos importante, aunque sí es el menos influyente en este caso, es el cerebro neocórtex o el tema racional. ¿Por qué? Porque aunque nosotros sabemos que o pensamos que muchas decisiones las tomamos racionalmente, en el trasfondo no es cierto. Sin embargo, en el tema laboral y en los modelos de negocio B2B principalmente, este tipo de cerebro sí que lo utilizamos, ¿no? Porque sabemos que las decisiones que estamos tomando no son específicamente para nosotros, sino para la empresa, en teoría. Y es un cerebro que también se puede desarrollar en ese aspecto. Así que la pregunta es,
¿A qué cerebro va dirigido tu diferenciador? Si quieren saber más al respecto, los invito a que lean el libro de Jürgen Klarich, que es muy interesante y habla y desglosa cada uno de estos de manera bastante interesante. Ahora bien, una vez que ya tengas el diferenciador o que conozcas cómo vas a desarrollarlo, hay algo que también quiero decirles. No solamente hay que tratar de hacer un diferenciador que dure por cierto tiempo, porque todos tienen un lapso de vida, y que sea momentáneo, sino hay que tratar de que ese diferenciador evolucione y sea el santo grial que todo mercadólogo quisiera conseguir. ¿A qué me refiero? A la creación de culturas. Esto es algo que explica Seth Godin en su libro Esto es Marketing. También es algo que explica de manera bastante interesante y es cómo un diferenciador puede llegar a convertirse en una cultura. Y me gustaría explicarlo con un modelo de negocio que han sido bastante exitoso en las cadenas de restaurantes y en las cadenas de comidas rápidas, que es colocar juegos para niños, ¿no? En los restaurantes, McDonald's, Burger King o el que se te ocurra. En su momento no había ningún establecimiento con ese tipo de juegos, entonces llega, se coloca y nace el diferenciador, ¿no? Posteriormente se crea la atención que previamente les había comentado, porque al ver las personas que en ese establecimiento había ese tipo de juegos, pues querían que en todos los demás hubiera la oportunidad de que tuvieran juegos para que sus hijos estuvieran concentrados y ellos pudieran platicar y estar a gusto, ¿no? A la vez, o al crearse la atención, las empresas inician el cambio, porque comienzan a adoptar ese diferenciador que en su momento solamente lo tenía una empresa y comienzan a adoptarlos ellos también porque ven que es verdaderamente relevante para las personas, para los niños, ¿no? Incluso ahorita muchas veces solamente vamos a McDonald's o a Burger King porque nuestros hijos quieren ir a jugar. Independientemente si la comida está rica o no, eso es su diferenciador. Entonces, cuando se crea el cambio y todas las empresas comienzan a adoptar ese tipo de cambio, llega el momento en el que se normaliza. Y aquí, cuando se normaliza ese cambio, ocurre algo muy interesante. Al ser normalizado, se crea ya una cultura como tal. ¿Por qué? Porque se normalizaron conductas, necesidades y decisiones. Eso también ocurre, por ejemplo, en los bancos. Al principio en las sucursales no había eh, estas butaquitas o estas sillas para poder sentarse. Ibas y a lo que ibas. Sin embargo, el primer banco que lo hizo tuvo un diferenciador tal cual, porque de hecho tuvo un tiempo determinado para aprovechar dicho diferenciador. Sin embargo, cuando se acabó esa oportunidad de esa ventana, todos los demás bancos comenzaron a hacerlo. Y ya no solamente se tenía una silla o varias, sino que se hicieron sillas cómodas. Y luego aparte se integraron los televisores en donde se comunicaba. Y ya las personas no solamente estaban esperando, obviamente, que atendieran estas personas lo que fuera a llevar a cabo, sino que también tenían la oportunidad de distraerse un poco y ver la televisión, sentirse cómodos, y a esto, precisamente, se le puede llamar cultura, porque ya es una adopción y ya se normalizó, que es algo que lo ideal, todo diferenciador debería de llegar a ser, ¿no? Y que tú como persona, como empresa, si lo llegas a crear, tendrás bastantes beneficios al respecto. Bueno, ha llegado el momento de decirles que esto ha sido todo por el momento. Si en dado caso tienen alguna pregunta, algún comentario, con gusto podemos responderlos en este momento. Voy a esperar un poco para ver si hay alguien que... Por ejemplo, aquí tengo una pregunta. Dice, ¿cómo un distribuidor puede diferenciarse en la actualidad? Ok, esta es muy buena pregunta. Primero porque el modelo de negocio B2B es más complicado y de hecho se necesita mucho marketing. Y respondiendo tal cual a la pregunta, creo que voy a retomar lo que comenté en su momento. Las necesidades básicas de nuestros clientes se tienen que satisfacer, ¿no? Y son necesidades sí o sí que tenemos que cumplir sus expectativas. A la hora de que te diferencias, no es solamente de ser algo que no hace otro distribuidor, sino que también genere valor para esta empresa como tal. En el caso de Avantec, por ejemplo, nosotros vimos que el tema del desarrollo profesional es algo muy importante para las empresas. Y ahí decidimos tratar de diferenciarnos.
Pero también tenemos otras cuestiones que creemos son importantes y a nuestros clientes, que son empresas, también les hacen sentido, ¿no? Nosotros como distribuidores, respondiendo a la pregunta. Una cuestión es que tenemos también una alianza con una persona que es experta en el tema de reclutamiento de personas de telecomunicaciones y del sector informático. Y no solamente es experta, sino que tiene evaluaciones 360, tiene varios servicios relacionados con recursos humanos, que a las empresas que son nuestros clientes, pues les puede ser de mucho interés, ¿no? Y ponemos a su disposición. Entonces, es algo muy relevante porque no solamente, no sé si seamos los únicos que lo hacemos, pero yo sé que es algo que no es común, por lo tanto podrá ser un diferenciador, sino que también le genera valor a nuestros clientes. Veo que también hay otra pregunta por aquí. Si se puede explicar lo de los 3 cerebros. Ah, claro, por supuesto. Igual lo voy a comentar de manera muy rápida. Nosotros tenemos los 3 cerebros. El tema reptiliano es el instinto y es el más influyente en nosotros porque es muy inconsciente, es a un nivel muy inconsciente. Está el tema emocional, que es el cerebro límbico. Todas las cuestiones emocionales y sentimentales, nosotros ahí las desarrollamos. Y por último, el cerebro neocórtex, que es el tema racional. Esos 3 cerebros, yo creo que si nosotros utilizamos nuestras estrategias tratando de llegar a uno de estos 3 cerebros, créanme que van a tener mejores resultados porque van a estar basados en conocimientos que ya se han investigado y se han comprobado. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si ya es todo, pues agradecerles. Muchísimas gracias por su tiempo. Créanme que estas pequeñas series de masterclasses las hicimos para ustedes. Tratar de cambiar con los temas convencionales y sobre todo que les sea de utilidad. Así que por mi parte, su servidor Rodrigo Jiménez, cualquier cosa, aquí dejo mis datos de contacto y no más por el momento desearles una excelente tarde y cuídense mucho. Muchas gracias.